Pero bueno, vamos a empezar. But we're going to begin. Y vamos a empezar con un ejercicio, ¿verdad? Que tenemos dos hermanos que nos están ayudando y que vienen por allá atrás, pero vamos a esperarlos a que lleguen aquí al frente. We're going to begin with an exercise. We see some people are still coming in there in the back, and feel free to come up front too. Dice que hay dos asientos aquí enfrente. Vamos a tener paciencia hasta que lleguen nuestros hermanos. So let's be patient while they arrive. Where are you going? Do you need help? Necesito ir al frente. ¿Estoy cerca? ¿Cómo te sentiste, Juan? How did you feel, Juan? This is a good challenge for me. I don't know where I'm going. I don't know what touching. I don't get the space to go into, so it was very difficult for me. But I get some people giving good direction to me, so thankful. A couple of people let me kind and sit in safe place. I don't know if you can hear in the back or not. He's saying that it was very difficult, but there were some kind people who helped him along the way. ¿Cómo te Marisa. sentiste? So I started out, I felt nervous, and then I realized I got lost, I got confused where I was. And then the first time that I felt really better was the minute I heard somebody take my hand and say my name. If you didn't hear in the back, she said that she felt nervous, especially when she felt like she was a little bit lost, that she wasn't going the right way, and when she felt better when somebody said her name. Realmente este es algo para un poquito demostrar el tema que vamos a tratar. This is just a bit of a demonstration of the theme that we're going to be working with. Lo interesante hubiera sido que todos hubieran entrado sin verse, sin ver a nadie y encontrar un lugar. It would have been interesting to have everybody come up with your eyes closed and try to find a place to sit. Porque realmente la experiencia de la migración y de la desaparición puede ser un espectáculo o puede ser algo que se vive. Because really the experience of migration of disappeared people can be something that you just watch, or it can be something that you experience. Nosotros les vamos a compartir la experiencia que nosotros hemos tenido durante estos últimos 7 años acompañando en la migración y en la desaparición. We're going to share some from our experiences over the past 7 years in accompanying people in migration and in searching for disappeared people. Seguramente hay personas especializadas que podrían dar teorías y grandes cosas. There may be specialized people who could give theories and great things like that. Pero nosotros solo tenemos nuestra experiencia vivencial de lo que experimentamos acompañando. We just have our lived experience of accompanying people in these situations. Y esas se las queremos compartir. And this is what we want to share with you. Mi nombre es Fernando Perez. My name is Fernando Perez. Y hemos tenido como pastores más de 35 años en México. We worked as pastors for more than 35 years in Mexico. Los últimos 17 años The last 7 years, estuvimos de pastores en una iglesia, the last 17 years, we were pastors in a church,
una zona marginada in a marginalized zone en el poniente de la Ciudad de México. in the edge of the city of Mexico. Y como todos los pastores tenemos muchos proyectos que realizamos, Like all pastors, we had many projects that we were bringing about. muy cómodos en la iglesia local donde estamos sirviendo. Comfortable in the local church we were serving. 35 años, imagínense. 35 years, imagine. Luego 17 en una sola iglesia que estaban muy contentos con nosotros. And 17 in one church that was very content with us. Bueno, yo soy Rebeca González, I am Rebecca Gonzalez, y pues también con Fernando pastoreando una iglesia y trabajando para una comunidad, para el desarrollo comunitario de una zona marginal también. and together with Fernando was pastoring the church in the marginalized zone and working for the development of that community. 35 años se dicen fácil, 35 35. years sounds easy, pero ustedes pueden imaginar lo que vivimos en 35 años. but you can imagine what we lived through in 35 years. Todo lo que nosotros estudiamos formalmente para poder atender a nuestras comunidades de fe. And the formal studies that we did also to be able to attend to the needs of the people. Nosotros pensamos que ya lo habíamos aprendido todo We thought that maybe we had learned it all now y que conocíamos mucho, and that we knew a lot. pero no imaginábamos que apenas estábamos empezando a entrar en una carrera mucho más compleja. But we didn't realize that we were just beginning to enter into a much more complex career. Solo porque creemos que la educación académica es muy importante para el contacto con la gente. We believe that academic education is very important for contact with the people. Pero también debemos humanizar nuestro conocimiento. But we also need to humanize our knowledge. Y eso fue en los últimos 7 años lo que Dios hizo con nosotros. And this is what God did with us during these past 7 years. Como vi en la introducción, estos 7 años estuvimos en diferentes países, diferentes contextos. So during these 7 years, we've been in different countries and different contexts. Nuestras observaciones son las lecciones aprendidas Our observations are the lessons that we've learned con varios grupos vulnerables. with various different vulnerable groups. Empezó con diferentes encuentros con personas, This began with different gatherings with people, Iglesias. churches, organizaciones, and organizations, pero también con gente común y corriente, but also with common people, con dolor y sufrimiento en su vida. with pain and suffering. En el 2016 llegamos a Casa de Paz. In 2016, we arrived at Casa de Paz, which means House of Peace. En Casa de Paz, en Denver, Colorado, era un espacio, un pequeño departamento, pequeñito departamento, Casa de Paz in Denver, Colorado was a tiny apartment que estaba junto al centro de detención that was very near the detention center, en Aurora, Colorado. Aurora, Colorado. Y ahí recibimos a todo tipo de personas. And then there we received all kinds of people. Perdón, pero no entiendo mucho el inglés todavía. Son dos fenómenos. Sorry, I don't understand a lot of English yet. Son dos fenómenos, la migración y la desaparición, So there are two phenomena with migration and disappearance que crea desestabilidad familiar that create family instability y crea a veces desunión and a disunity de la familia. in the family. No es solo un migrante que llega acá, It's not just a migrant who arrives here. es todo lo que está a su alrededor se It's- rompe. All that is around them is broken apart. Son dos circunstancias que crean bastante miedo, que crean bastante inestabilidad So there are two circumstances that create a lot of fear and instability. y también a la gente que se encuentra cerca de ellos. O And sea, also for the people who come near them. son dos situaciones donde nadie quiere estar junto a ellos, There are two situations in which nobody wants to be close to sobre them. todo cuando hay una situación de desaparición o desaparición forzada.
es algo muy fuerte. especially when there's a situation of forced disappearance. En Aurora, Colorado, encontramos diferentes o recibimos en ese pequeño apartamento entre 10, 15 personas diarias. And so in this small apartment in Aurora, we receive 10 to 15 people daily. De China, de países de Medio Oriente, latinoamericanos, africanos sobre todo en esa época, 2016. China, Middle East, Latin America, and mostly Africans at this time. Y era para ellos mucha alegría, porque desde la estancia del apartamento quisimos hacer en poco tiempo, porque algunos tenían solo 2 o 3 horas para estar con nosotros. For them, it was a great joy. In some cases, they were only with us for 2 or 3 hours in the apartment. Crearles un espacio de esperanza, de abrazo We tried to create a space of hope, of hugs, y también de conexión con sus familiares y con sus and amigos. the opportunity to make connection with their family members. El idioma, aprendimos que el idioma no es un límite. We learned that language isn't a limit. A veces creemos que el lenguaje es límite para comunicarnos, Sometimes we think that language is a limit in our communication, pero ese es un mito. but that's a myth. Las relaciones humanas es la atracción humana. Human relations are the human attraction. Respondimos a sus necesidades inmediatas, So we responded to their immediate needs. aprendimos a discernir el apoyo de los a los migrantes, We learned to discern the support that the migrants needed. renunciamos a nuestra propia comodidad. We gave up our own comfort. Las iglesias que donaban ropa, nosotros quisimos también vestirnos junto, igual que los migrantes. And the churches that gave clothing, we wanted to dress the same way as the migrants. Inducimos un eficiente método de donaciones adecuadas, We encouraged an efficient method for donations. porque a veces la gente donaba pues lo que le sobraba, ¿no? Sometimes people had just donated what was Pero- left over, Pero no todo lo necesitaban los migrantes, but it wasn't all things that the migrants needed, porque era un espacio de transición para ir a otro lugar. because it was a transition space to go to another place. Entonces necesitaban algo para ese momento. They needed something specific for this moment. Aprendimos eso. So we learned this. Desarrollamos una identidad coherente para este proyecto que se llama Casa de Paz. So we developed a coherent identity for this project that was called Casa de Paz, House of Peace. Después estuvimos en Quito, Ecuador. And then afterwards, we had a time in Quito, Ecuador. Allí está una iglesia pequeña, una iglesia menonita muy pequeñita, There is a small, very small Mennonite church. pero algo que nos impresionó de esta iglesia pequeña Something that impressed us about this small church es que respondió a una necesidad tremenda, que era la gente que estaba llegando a su país. is that they were responding to a very important need with people who were arriving in their country. Muchos venezolanos, colombianos y también personas de Medio Oriente. Many Venezuelans and Colombians, and also people from the Middle East. Y quiero compartirles estas lecciones que nosotros aprendimos. And I want to share these lessons that we learned there. La iglesia era pequeñita, pero la iglesia se vinculó con socios con los que podía proveer las necesidades a los refugiados. It was a small church, but they networked and partnered with others who could help respond Todo to lo the needs básico. of the refugees. La iglesia abrió sus instalaciones They opened up their building para compartir las necesidades a los refugiados. in order to share in response to the needs of the refugees. La iglesia abrió las puertas de sus cultos, eso también es importante, They also opened up their worship services, para which, recibir a los migrantes y darles espacio de espiritualidad, de sanidad y acompañamiento. which is also important to give space for spirituality, healing, and accompaniment. La escucha activa en cada persona o familia procedente de Colombia y Venezuela y Afganistán. Fue una escucha activa, o sea, es poner atención exactamente qué era lo que ellos necesitaban. And they practice an active listening to pay close attention to what the people who were saying, who were coming from Colombia, Venezuela, and Afghanistan at that time.
No solamente es la cuestión material, porque realmente un migrante trae mucha necesidad espiritual. So it wasn't just the material needs, because really many immigrants brought spiritual needs also, Y de acompañamiento. and a need for accompaniment. Eso creo que debemos de entenderlo claramente, que tenemos que poner atención en esos elementos que a veces no se pone mucha We atención. need to understand this, that we need to put attention to these areas also that we don't always think about as much. La iglesia tenía un directorio de las instituciones, se hizo su directorio de las instituciones alrededor para poder hacer las conexiones y vincular a la gente y así de esa manera canalizar. The church created Según la a necesidad. directory so that they would be able to channel resources and find the resources that people were seeking. La iglesia hizo, en el tiempo que estuvimos nosotros, redefinimos, trabajamos con ellos para redefinir su misión y su visión de tal manera que fuera una visión y misión que fuera para responder a la necesidad. Ellos decían que oraban por la paz, así de simple decía su misión, pero muy profunda. And the time that we were there with them, we worked with them in developing the vision and the mission of the church, which was to be a church that has the identity to respond, to act, and also to pray for peace. Casa Betania es una iglesia, una pequeña iglesia hoy día en Newton, Kansas. Casa Betania is a small church today in Newton, Kansas. En un principio inició porque un grupo de hermanas y hermanos querían tener una iglesia menonita de habla hispana en Newton. And it started because there were Hispanic sisters and brothers who wanted to have a Spanish-speaking church in Newton, Kansas. Y así fue. And that- Surge Casa Betania con esta intención. And that's how it was. Casa Betania began with that intention. Pero el proceso ha ido cambiando en los últimos tiempos. But the process has been changing in recent times. Ahora la iglesia Casa Betania quiere ser sí acogida para los que residentes en Newton, pero también aquellos que necesitan ser acompañados. And now the church, Casa Betania, wants to be a place where people who live in Newton are received, and yet also people who are arriving, immigrants. Porque somos pocos y en el pensamiento pastoral es, vamos a crecer. We are only a few, and pastoral thinking is we want to grow. Pero tenemos que ser honestos que el movimiento humano es eso, es un movimiento en donde están aquí y mañana están en otro lugar. But we need to be honest that human movement is this, that people are here during this time and then they may move on to another place. Y Casa Betania está abierto a eso. And Casa Betania is open for this. Creemos que hemos aprendido mucho de las grandes necesidades de los migrantes, hombres y mujeres que han sufrido no solamente el no tener papeles, sino la discriminación, pero al mismo tiempo problemas profundos internos de la misma migración. We believe that we have learned a great deal from the women and the men who have the challenge of not having documents and also many other life challenges that come with migration. Linda es testigo de eso. Linda's a witness of this. Ahora les queremos hablar de un tema que es muy interesante, no es interesante, es doloroso, que es sobre la desaparición And now de I'd like to talk personas. also about a theme that is very interesting. Well, interesting is maybe not quite the right word. It's very painful, which is disappearance. En el 2020 nosotros regresamos a México cuando empezó la pandemia In 2020, we returned to Mexico when the pandemic was starting. y llegamos en México a vivir a un pequeño pueblito. And we arrived in Mexico to live in a very small town. Y nosotros teníamos también mucha incertidumbre de qué iba a ser ahora de nuestro trabajo, ministerio, qué iba a pasar. We had a lot of uncertainty about our work, about our ministry, about what was going to happen. Y dijimos, bueno, ¿por qué el Señor nos habrá hecho pasar por tantas cosas en relación con la migración? Y ahora estamos en un lugar donde ni siquiera es paso de gente migrante. ¿Qué vamos a hacer aquí? And we were asking ourselves, why is it that the Lord has allowed us to be in so many places where there are so many people who are migrating and arriving, and here we are in this small town, people aren't passing through here.
Pero en el 2020, en el 2021 y en el 2022, nosotros recibimos una invitación para poder acompañar a las familias de desaparecidos. But in the years 2021, 2022, we received an invitation to accompany the families of the disappeared. Nosotros no sabíamos nada. Son temas que solamente los vemos en la televisión. O en We libros. didn't know O en anything libros. about this. These are topics that we see on TV or read in books. Y pues aceptamos el reto. But we accepted the challenge. Fue una cosa impresionante encontrarse en ese ambiente con mujeres, mayormente mujeres, hombres que buscan sus esposas, sus hijas, sus hijos, el papá, la mamá, gente que llegaba caminando 1 año, 2 años, 1 mes, 15 años. It was a big challenge to be here with people, mainly women, also men, people who are seeking the family members, spouses, sons, daughters, some seeking during months, a year, or even multiple years, trying to find family members who have disappeared. Y nosotros, bueno, dijimos, no conocemos nada, pero estamos con nuestro corazón para poder caminar. La verdad, son 2 años en los cuales nosotros aprendimos más de ellas y de ellos que nada, aunque ellos dicen que aprendieron de nosotros. We felt like we didn't know anything about this, but we had our hearts, and our hearts in which we wanted to accompany. And we feel like we learned so much from them, even though they say they learned also from us. Tenemos muchísimas historias para compartir, pero no tenemos nada de tiempo para compartirlas. We have many stories we could share, but we don't really have the time to share Muchísimas. the stories, many stories. Pero sí queremos mostrarles esta foto porque para nosotros es un símbolo que nosotros desconocíamos. I want to share this symbolic photo here. It's Si se symbolic of what fijan, we es had una known. varilla, no sé si la varilla, Ella así. It's a bar. una varilla que es muy larga y profunda y a un lado está colgando una pala. So it's a long bar that has a shovel that is. Configuran una cruz. Configuran una cruz y también un gran palo. So it looks like a cross. Estas son las herramientas con las que las familias buscan a sus seres amados. These are the tools with which the families look for their beloved ones. Cuando nos dijeron que nosotros acompañáramos en búsqueda, porque hay 2 maneras de búsqueda, la búsqueda en vida y la búsqueda en el lugar, en campo se le dice, en el lugar donde desapareció. When they asked us to accompany them, this has 2 forms. One is looking for people who are alive, and the other is also looking for those who may be dead. Entonces nuestra tarea era acompañar a la gente, So our task was to accompany the people. porque si cuando ya era anunciado un lugar donde tenía que buscarse en campo, si se encontraba a alguien, bueno, la gente se desploma, o sea, son cosas muy fuertes en las cuales siempre tiene que haber gente alrededor, todas las instituciones necesarias para contener a la familia y contener la situación. Because when a place was located that there may be people who were buried, and as the people dug and sought to find someone, if they found someone, well, you can imagine the intense pain, and there always needed to be people who were there ready to accompany those who were discovering their people who are dead. Aprendimos a usar la varilla So we learned to use this bar. y aprendimos en los lugares específicos donde habría que buscar, pero no podemos como alargar tanto, ¿no? Solo quiero decir algo. La varilla es así. Y hacia abajo tiene una punta. So it's a bar that's like this, and it has a point at the end. Las mismas mujeres las mandan a hacer. The women send to have these made. Y cuando dicen, aquí están picando, Profundo. And so then they're punching down profoundly, deeply into the land. todo eso han aprendido ellos. They've learned all of this. Y si ven que aquí empiezan a empujar hacia abajo. And if they see that it gives, then they push further down. Cuando sacan la varilla, la huelen. And when they pull out this pole, then they smell Para the ver pole si no es
de animal o de ser humano. to see if it's animal or a human. Y es increíble la fuerza que ellas piden a Dios para encontrar a sus seres queridos. And it's impressive the strength with which they ask to God that they be able to find their loved ones. Y cuando dicen aquí hay, todos iban ahí. And when they say there's someone here, everybody comes there. Y algunas gritaban. And some cry out. No sabían si era su hijo o su familia. They don't know if it's their son, their family member. Solo pensaban, Es alguien. encontramos a un ser humano, They only think we have found a human, no restos, no un número, not remains, not a number, una persona. a person. Sí, es muy doloroso este camino, hermanas. It's a very painful path. Es tan doloroso. A nosotros nos dijeron muchas veces, ¿qué hacen ahí? It's so painful to us that they've said to us many times, why are you here? ¿No les da miedo? Aren't you afraid? Porque pues también pueden sufrir algo ustedes o su familia. Because you or your family could also suffer something. Pero realmente yo soy honesta. But really, I'm honest. Hubo veces que yo decía, yo no puedo seguir, There were times En when I esto. said, I can't continue in this. pero no podía dejar de ir. But I also couldn't stop going. Porque cuando ya estábamos en casa recibíamos la llamada de las que andábamos y nos decían, gracias por acompañarnos. Because when we would be at home, Estuvo la presencia de Dios con ustedes en nosotros. we'd receive these messages from people saying, Y thank palabras you de for tal being manera- with us, that we've received God's presence in you. Palabras de tal manera que regresábamos. So that we would then go out again and return. Recibimos muchos llamados en Sí. este proceso We received many calls in this process, y aprendimos muchísimo con todo esto. and we learned a lot with all of this. En Cuautla es la ciudad donde realmente nosotros estamos más en contacto. Cuautla is a city that we're in most contact with. Una hora de Cuernavaca, Morelos. It's an hour from Cuernavaca, Morelos. Y creíamos que no había mucha migración ahí. We thought that there wasn't a lot of migration in that area. Un día fuimos al mercado a One day we comprar went to the nuestros market víveres to buy food Pandemia. en tiempos de pandemia during the pandemic, y sorpresa. and a surprise. Encontramos varios migrantes, entre ellos jóvenes de 16, 15 años. We found migrants, including youth, 15, 16 years old. Esa es una fotos de estos jóvenes. These are photos of these youth. Yo digo niños, I say children. podían ser mis hijos, That could be my children, con mis nietos, con hijos también, or my grandchildren with children too, solos. alone. Porque la desaparición forzada es parte del gobierno. That forced disappearance comes from the governments. Sociológicamente es So- así. Sociologically, it's like that. Pero la desaparición por, ¿cómo se les llama? Sí, bueno, por los delincuencia organizada, el crimen organizado And there's also the organized crime. es diferente. It's different. Y ellos están expuestos a eso, And they're exposed to this. no solo al narcotráfico, Not just the drug trafficking, sino a la empresa, a la industria, but also industry, de que a las jovencitas las pongan como en la prostitución y en otra situación. where girls are forced into prostitution, Y a los niños les vendan sus órganos. and children whose organs are sold. Entonces, nosotros les decíamos, no vayan. So we said, don't go. Ya sabíamos lo que era por nuestra experiencia en Denver. We knew what it was like from our previous experiences.
Pero las situaciones también en nuestros países latinos es muy profunda. But the situations in our Latin American countries also are very profound. Y a veces nos sentíamos como Jeremías, And sometimes we felt like Jeremiah, no nos hacían caso. that they didn't listen to us. Sí, y habiendo esa ahorita, la anterior, o sea, nosotros fue muy interesante porque ahí conectamos esta parte de la migración junto con la desaparición. Because it was very interesting because here we connected this work with aparte de migrants estas with dos- disappearance. Aparte de estas familias, conocimos una familia guatemalteca, In addition, we got to know a Guatemalan family ahí en este tiempo y en ese espacio, here in this donde, time, in this space, donde él venía para acá, para Estados Unidos, y venía con una hijita. going to the United States and with a small child. Y ellos fueron presa de la delincuencia organizada, exactamente. And they became prisoners of the organized crime. Los agarraron forzosamente, los subieron a una camioneta y los llevaron a un lugar, ¿verdad? No supieron decir a dónde los tenían cautivos. They were grabbed forcefully, put on a truck, and taken to a place they didn't know. El Señor solamente comentó, ¿verdad?, que él lo único, no sabe ni cómo logró zafarse. Se aventó por la ventana con la hija cargándola, se lastimó la pierna y aún con la pierna así como la traía, se pudo escapar. So the man said that he didn't really know how he managed it, but he was able to get out a window together with the child, injured the child's leg, but they made it out. Y se unió a este grupito eran 4 familias aquí, So there 4 are familias 4 que venían para families acá. here coming this way. Nosotros, como dice Fer, bien queríamos desanimarles, decíamos, mejor quédense acá, pueden encontrar trabajo. We, as Fernando Pero no. said, tried to convince them to stay here, to try to find work No, here. ellos vinieron, Dios sabe cómo están. Estábamos no. dispuestos a ofrecer nuestra casa para ellos. We were Pero willing no. to have them come into our home, but no, they were headed north. Who knows what happened along the way. Hay mucho que comentar sobre esto y no queremos abarcar tanto porque quisiéramos más bien escuchar si hay algún interés o una pregunta. Pero fíjense que en el tiempo que hemos andado con estas familias de desaparecidos, ellos han hecho puedo decir, han elaborado eslogans, ideas que emanan de lo profundo de su corazón. There's a lot we could say, but we also want to leave time for questions. And during this time period, the people themselves have Ellos come han up with desa- slogans Ellos han desarrollado una espiritualidad profunda que rompe barreras, and a profound spirituality of breaking chains, rompe religiosidad. breaking religiosity. Ellos no están diciendo, oye, ¿de dónde eres? ¿Eres católico o eres menonita? ¿Eres They're not metodista? asking, are you Catholic, are you Mennonite? ¿Tienes fe? Do you have faith? Entonces, únete conmigo y vamos a buscar. Come with me and let's seek. Y usan textos bíblicos de una manera They impresionante. use biblical texts in an impressive way. Textos que le dan una profundidad desde el dolor muy fuerte. Texts that give them a profundity coming from their pain. Hay una frase que ellos dicen, buscando nos encontramos. There's a phrase they say, in searching we find ourselves. Esa es una frase impresionante, It's an impressive phrase porque de verdad, buscando a los seres queridos, nos hemos encontrado organizaciones, iglesias, familiares, personas de cualquier contexto y nos hemos hecho familia. because certainly in searching for the disappeared, we have found people, organizations, and we've become family. Y nos hemos hecho comunidad y hemos tocado puertas y se han abierto puertas y se han hecho muchísimas cosas. Por eso nosotros, que es una frase que viene de esa parte que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. So we've formed community, we've knocked on doors, and doors have opened, and that takes us to this verse, ask and it will be given, seek and you will find, knock and it will be opened. En Lucas 27, In 10:27, Luke 10:27, es un texto muy interesante porque nos habla sobre
amar al prójimo como a uno mismo. It's an important text because it talks about loving our neighbors as ourselves. Cuando uno ama al otro, When we love the others, se encuentra con uno mismo. then we find ourselves also. No quiero hacer una exégesis de esto y de otros textos que a mí me gusta mucho la exégesis. I like exegesis, but I won't do that now with this text and others. De hecho, soy biblista en ese sentido. I'm a biblicist in that sense. Pero quiero recordar este tema con otros personajes. But I want to recognize this theme together with things others have said. Martin Buber dice, Martin Buber says, toda adversidad y todo dolor all adversity and pain prepara nuestra alma para tener sentido. prepare our soul to have purpose. Y Viktor Frankl And Viktor Frankl, dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, when we can't change a situation, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. we have the challenge of changing ourselves. Y Jesús dice, And Jesus says, ama a tu prójimo como a ti mismo. love your neighbor as yourself. Hazlo y vivirás. Do it and you will live. Y ese es un texto impresionante para nuestra vida cotidiana. And this is an impressive text for our daily lives. Por eso las mujeres dicen una cosa importante. And because of this, the women say something that's very important. Queremos paz para nuestro país. We want peace for our country. No queremos culpables. We don't want guilty ones. Queremos nuestros familiares. We want our family members. Es impresionante, ¿no? Impressive, isn't it? Para nosotros los menonitas, anabautistas, por la paz. For us as Anabaptist Mennonites, for peace. Ellas no tienen títulos de doctor They don't have en doctorates asuntos de paz, in issues of peace, pero viven la paz but they live peace. cotidianamente, aunque buscan a sus They live desaparecidos. peace daily as they seek for their disappeared family members. En las marchas que tenemos In the demonstrations that we have, hay algo que gritamos todos. there's something that we all shout out. ¿Por qué les buscamos? Why are we looking for them? Porque les amamos. Because we love them. ¿Por qué los buscamos? Why are we Porque looking? les amamos. Because we love them. Les invito a decirlo. I invite you to say it. ¿Por qué los buscamos? Porque los buscamos. Sí, Y amén. algo muy interesante en esto es And que, something very interesting in this cuando hay una familia que encuentra a su ser querido, porque también nos ha tocado eso y nos ha tocado estar con ellos en el lugar donde ya les entregan, ¿verdad? Ir a los deparos y entregan el cuerpo, lo que sea. Entonces, cuando nos ha tocado esa parte, ha sido verdaderamente también impresionante. Bueno, And vamos so con when a el family member finds someone, and we've been with them in this process too, and they find these remains, that is also just a very impressive, impressionable time to be with them. Yo creo que quiero terminar con esta frase. Para mí es una frase muy interesante, I want to finish with this phrase because for me it's a very important phrase. porque se ha hablado mucho sobre la transformación. We've talked a lot about transformation. A lo mejor es como un juego de palabras, pero para mí es muy importante. Maybe this is like a play on words, No but for me it's very servimos important. porque estamos transformados, We don't serve because we are transformed, sino que somos transformados cuando servimos, but rather we are transformed when we serve. porque realmente lo que transforma la vida es estar ahí. Because really what transforms life is to be there No hay que cerrar el corazón. in our hearts. Hemos pasado 7 años donde yo creo que nosotros hemos aprendido más que 35. We've spent 7 years' time in which I think we've learned more than in the 35 years. Y eso ha sido impresionante. And this has been impressive. Hay mucho que decir. There's a lot to say, Tenemos muchas experiencias, many experiences testimonios. and testimonies. Pero quisiera
queremos dar este tiempo para preguntas. But we'd like to give some time for Es questions. más importante para That's important. Sí. ¿Podrían hablar tantito por qué están desapareciendo a la gente? Can you say a bit about why people are being disappeared? Con el micrófono, Fernando. Fernando, aquí está el micrófono. sí, perdón. Sí, pues son varias cosas, There are various factors. no es solo una. It's not just one. Lo que vemos es que, sobre todo, fíjense, para que ustedes tengan una idea, del 100% de las gentes que se están buscando, la mayoría son hombres. One thing to have in mind is that of the people who are being searched for, the great majority are men. ¿No? Cuando la gente que más se ha encontrado en las fosas comunes When they have found these common graves, son el 98% hombres, they're like 98% men, solo 2% son mujeres. 2% women. ¿Dónde están todas las mujeres que se están buscando? Where are all the women who they're seeking? Entonces ahí no es solo una línea de investigación, So it's not just one line of investigation, surgen otras líneas de investigación. but also other lines of investigation, Tan solo con ese hecho, with just this fact. ¿no? Es la delincuencia organizada, empresas, políticos, en fin, que tienen sus negocios de prostitución, etc. Organized delinquency, institutions that Tráfico de have their Tráfico de prisoners órganos. who are prostitutes. Y No. tráfico de órganos, eso es algo muy fuerte. No es solamente gente que se opone al gobierno, So it's not just people who are opposed to the government who are disappearing. ¿no? En un encuentro que tuvimos en Colombia, In one gathering that we had in Colombia, yo dije que la situación colombiana en relación a la guerra I said that the Colombian situation in los relation grupos, to the war, ¿no? De los grupos de, ¿cómo le llaman allá? Bueno, guerrillas, en efecto, es muy Bien. diferente a México, porque acá en México surge a partir del narcotráfico. yeah, the situation with like the girls in Colombia is different from Mexico. In Mexico, these groups are emerging with the drug trafficking. Entonces tiene otra directriz respecto a la violencia. So there's a different direction with the violence. Y acá surge a través de guerrillas, que posteriormente entraron a la droga para poderse sostener. And as compared to guerrillas who went into the drug trafficking in order to be able to sustain their war. Pero por eso digo que no es tan fácil, It's not easy. es muy complejo. It's very complicated. Sí, realmente el camino que atraviesa los migrantes, que es México, es un camino de alto riesgo. The Y- path of the migrants through Mexico is really a high-risk path. Y la delincuencia organizada tiene muchas formas y manos. Como un pulpo, ¿no? And organized Muchas. delinquency has many, many hands. Y en la frontera hay el riesgo más alto. Las fronteras son los lugares con riesgo mucho más alto. And the borders are the areas of the most risk. Hay muchísimos, ¿no? Fernando dice que hay un porcentaje de personas extranjeras que desaparecen en México. So there's a high percentage of foreigners who disappear in Mexico. Pero también hemos escuchado de muchos que saben que no, más bien simplemente no saben dónde quedó su familiar. But there are many who just simply no hay don't un know registro. where their family members are. No No hay me registro. sí, no, There's no registry. no olvido un hombre cuando recibimos en Denver, Colorado, en Casa de Paz, un hombre que venía de Cuba. I don't forget a man who we received at Casa de Paz in Denver who Cuando came llegó from a Cuba. Casa de Paz, él lloraba When he arrived there at Casa de Paz, he was crying porque él estaba libre, because he was free. pero había dejado en su camino mucha gente que se murió en la travesía, But he had left en el mar. behind many people who had died en route and in the sea.
Otros que también pasaban en México y decían, desapareció. And others Se who quedó. passed through Mexico disappeared. Y ellos no son contados. Entonces hay mucha gente desaparecida que va a fosas comunes que no tienen nombre. And they're not counted. No hay There's a lot identidad. of people who end up in common graves who Y are hay not mucha named and migrante counted. desaparecido. They're just disappeared. They're migrants. Bueno, Hace bueno que menciones que los desaparecidos en México vienen de dos vertientes, los nacionales y los que viven. Ah, sí. Sí, la migración, acá ver. perdón, la migración también tiene diferentes orígenes So migration also has different origins, y tiene diferentes contextos and it has different contexts. que vienen a las fronteras para poder tener una mejor vida. People who come to the borders to have a better life, Incluye también mexicanos, which also includes Mexicans, centroamericanos, Central Americans, ¿no? Incluye toda América Latina también. all of Latin America also. Sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿O Sure. comentario? Questions or No comments? todos. Not everybody at once. Quizás es muy importante lo que estamos escuchando. Maybe what we're listening to is very important. El asunto de migración y desaparecidos The issue with migration and people who are disappeared no solamente se vive en la frontera México-americana. is not just lived in the border of Mexico and the U.S., En las fronteras centro y latinoamericanas hay toda ese síndrome. but it's along all of these borders in Latin America. Sí, y quiero mencionar And I want to mention que a lo mejor yo quisiera que me respondieran, porque sería también una pregunta que tengo. and I'd like for you to respond to me too, because it's a question that I have. La iglesia menonita es reconocida por su trabajo por la paz, Mennonite Church is recognized Por la no for its work violencia. for peace, for nonviolence, por el servicio al prójimo, for service to our neighbor, porque la verdad yo reconozco que los hermanos son muy serviciales y dan lo que tienen. I recognize that the brothers and sisters serve and give what they have. Y conozco gente que un billete lo divide en varios para repartirlo, ¿no? And I know people who divide a dollar bill into various in order to be able to share. Está bien, This is good, pero es muy importante que la iglesia but it's very important that the church rompamos esa estructura eclesial que ya, creo yo, debemos pasar por alto. break the ecclesial structures Debemos ir más allá de eso. to go beyond this. Tenemos que humanizar la iglesia. We need to humanize the church. A veces hay un teólogo español, There's a Spanish theologian, José Antonio Pagola, que dice, a Luis veces Antonio Paola. la iglesia quiere como recuperarse, Sometimes the church wants to recover itself, pero quiere recuperar lo pasado but they're trying to recover the past y no lo que hoy necesita el mundo. and not what the world needs today. Y eso quiere decir que hay que romper cosas tradicionales, sí, And does this mean we need to break with some traditional things? Yeah. sí, así Yes. es. ¿Nos va a costar? Sí. Will it cost? Yes. No es ahora, pero hay que ir dando pasos a It's eso. not now immediate, but to be taking the steps. Tenemos que humanizarnos. We need to make it human. Tenemos que ir más allá We need to go de las beyond, 4 paredes y el culto. beyond the four walls of the church service. 35 años en el culto. 35 years in the church hubiera- services. Si hubiéramos seguido ahí, no hubiéramos aprendido esto. If we would have stayed there, we wouldn't have learned all that we have learned. A ver a la gente, aún a los que desaparecidos como personas. To see the people, even those who have disappeared, as people.
Aquí puse algo muy interesante que dice, nadie puede decir que está lejos de la migración o lo de la desaparición. Bueno, aquí se habla mucho de la migración. I put something here that's very interesting, that nobody can say that they are distant from migration and disappearance. Y a veces parece ser como que ya es tan común hablar de migración aquí, o sea, es parte del lenguaje común. Sometimes it may seem like it's a part of the common language here to talk about migration. Siempre estas temáticas están cerca de nosotros y como iglesia siempre la tenemos muy cerquita. These themes are always close to us, and as a church, it's very close to us. Mi pregunta es más bien cómo respondemos a ella. And so the question is more, how do we respond to this? A lo mejor podemos decir, estoy dando mis ofrendas, pero creo que no es suficiente, hay más Maybe we que can say we're hacer. giving our offerings, but I think that's not sufficient. Desde el 2016 puse esta imagen porque esta es en nuestra casa. I put this image here. This Por is in cierto, our vivimos house. en Morelos y cuando gusten son bienvenidos en Morelos, We live in México. Morelos. You're very welcome to come and visit. Ha sido nuestra comunidad durante este tiempo que hemos vivido en Morelos, 2 This has been our años. community during the 2 years that we lived there in Morelos. Nos tomamos de la mano y hacemos oración en donde estemos. We hold hands and pray wherever we are. En el panteón, In the patio, en el camino, along the path, en la montaña, in the mountains, buscando, en cualquier lugar. seeking in whatever place. Ella perdió a su hija She lost her daughter, de 12 años. who was 12. Ella perdió a su hija She lost her daughter, de 21 años. who was 21. Ella perdió a su hijo She de lost 4 her años. son, who was 4. Y tiene años buscando. And she's been looking for him for years. Ella perdió a su hija y tiene 12 años buscando. Y a su papá también, Y a su pero ya papá. lo encontraron. She lost her daughter, has Bueno, been le searching encontraron for years, and muerto, she pero le encontraron. also Encontraron lost her sus father, who was found. Lo encontraron sus restos. Oh, they found his remains. Y ella, a su hermano, She lost her brother, ya tiene 15 años. who was 15. Ella es una monja carmelita. She's a Carmelite nun. Ella es una pastora de la Iglesia del Pacto She's a pastor of the Covenant nosotros. Church. y nosotros. And there we are. Somos los únicos. We're the only ones. No hay más iglesias. There aren't other churches. Existen muchas iglesias, There are many churches, pero solo 3 iglesias estamos trabajando. but just 3 of us are working in this. Y nada más decir 3 iglesias, pero somos Fernando y yo porque no tenemos gente. We say 3 churches, but it's really just the 2 of us there because we don't have people. Porque nuestra comunidad es la gente con la que caminamos. Our community is the people with whom we are walking. Y yo quiero decir algo más. Hicimos un ejercicio bien interesante. And I want to say something more. We did a very interesting exercise. Nos sentamos con los padres y las madres de los We desaparecidos sat down together with the fathers and the mothers of y the les disappeared. dijimos, queremos escucharles. And we said we want to listen to you. ¿Qué quieren decirles a las iglesias? What do you want to say to the churches? Y miren, esto es lo que nos dijeron. And this is what they told us. Lo leo. I'll read it. Compasión, Compassion. no negar la temática o el tema, Don't deny the issue. buscar empatía por el dolor que ellas tienen. To seek empathy for the pain that they are in. Les anima a que vean lo importante que es el papel de las iglesias con ellas. Ante el They dolor. encourage us to see how important our role is with them Ante su dolor. in relation to their pain. La palabra de Dios provoca esperanza y los mensajes que se les haga llegar son su alimento y quiero agregar su fortaleza ante el dolor. The Word of God is what brings hope, and the messages they receive are food and encouragement. Siempre necesitan a alguien que les acompañe, They always need someone who is accompanying them, les ayude that helps them, y hacer cadenas de apoyo. and to form chains of support. El noviembre pasado Last November, se hizo la búsqueda nacional there was a national search
hay 65 colectivos 65 buses en el país. in the country, Y se juntaron todos en Morelos. and they all met together in Morelos. Y solo 3 iglesias Acompañamos. acompañamos para ayudar a que tengan comida. And only 3 churches were accompanying so that they would have food. Nosotros comimos ahí porque pues dimos lo que teníamos. We ate there too because we gave what we had. Y compartir con ellos fue muy satisfactorio para And to nosotros. share with them was very satisfactory. Estas son las palabras, yo espero que no las olviden. Son These are the words. I hope that they Es un don't forget them. mensaje. It's a message de las familias. from the families. Aquí hay algo más. And here there is more. Dice, los desaparecidos no solo faltan a la familia, es a toda la sociedad. Disappeared not only missed by their families, but also by the whole society. Fíjense que algo que a mí me impresionaba era que cuando una madre de familia encontraba a su hijo, ¿lo Something that vimos? impressed me is when a mother found her son, A la siguiente búsqueda que nos convocaban, llegaba. she arrived also for the next time of Y yo le searching. decía, pero se supone que tú ya tienes a tu hijo. No, And I los thought, buscamos porque los amamos. Y And I amamos thought, a well, todos. she now has her son, but no, we search for them because we love them. O sea, hacen Community. una relación tan estrecha So it's such a close relationship that's formed among the people who are searching for those who disappeared. Es una que ellas comunidad no de fe. pueden dejar de ir. They can't quit Siguen participating. estando ahí para acompañar a todas las que están haciendo su búsqueda. They continue accompanying all of those who are seeking. También algo que dicen ellas, sean ustedes, nos invitan a ser defensores de los derechos humanos. They also invite us to be defenders of human rights, Nos invitan a ser constructores de paz. to be peace builders. Bueno, la iglesia menonita habla mucho de paz, paz, So ¿cierto? the Mennonite Church talks a lot about peace, peace, Pues peace, aquí right? nos dicen que seamos constructores vivenciales, yo agregaría, de paz. But let's be living builders of peace. Dice, buscando las formas de cómo apoyar entre sí para que ya no llegue a más hogares. So looking for the ways of mutual support so that this disappearance doesn't happen to more homes. No puedo dejar de decir esto, Fer, perdóname. Pero fíjense que nosotros hicimos una actividad vecindaria donde la llamamos Paz y Bien. Invitamos a todos los vecinos para que pudiéramos hacer sensibilidad y cuidarnos unos a los otros. So I need to just add this, that we did this local project where we live called Peace and Wellbeing, where we could bring the community together for mutual support. Porque es algo que se ha perdido. O Because sea, it's something that has been lost. cada quien vive en su mundito. Each one lives in their own world. Y si por allá alguien grita que está pasando algo, And if someone screams out there that something's en lugar de happening, ir a ayudar, instead of going to help, se cierran más. they enclose themselves. No salgas, no salgas. Don't leave, don't Nos leave. puede tocar. Otro caso que fue bien importante que nos impresionó, Another important case de that dos impressed us, jovencitas que salieron de la escuela, 2 young girls who left school, de la secundaria era, y secondary school. la delincuencia organizada, no sé, yo creo ya los había detectado, las quería llevar, se las agarró. Organized delinquency wanted to grab them, take them away. La mayor quiso defender a su hermanita y se defendió como pudo, pegó, mordió a su captor y quiso jalar a su hermanita y no pudo. The oldest one tried to defend her little sister, hitting, kicking, everything she could do. Y la She hermanita couldn't. se la llevaron y ella se quedó. And they took the little sister and she Llevan remained como behind. 5 años buscándola. They've been seeking her for 5 years. Pero algo que decíamos, ¿por qué si había gente alrededor? ¿Por qué no ayudaron? But we said, well, when there are people around, why didn't they help? ¿Por qué? Why? Y eso es algo que nosotros hemos empujado mucho, Fer y yo, diciendo la importancia de volver a hacer este tejido social de ayuda mutua, de compañerismo, de acompañamiento. And this is something we talk about, to have this social fabric, this mutual assistance, this support. Conocer a tus vecinos, Get to know your neighbors. ser amables con ellos. Bueno, a lo Be mejor estoy kind with hablando them.
aquí, pero yo así los decimos en nuestra comunidad, que somos así, ¿no? Talking here now, but that's what we say in our Mucha neighborhood, comunicación. that there be a lot of communication among neighbors. Pero ahora hay tanto miedo que todos se cierran y nadie quiere ayudar. But Es now algo there's so muy much triste. fear that everyone encloses Bueno, ya no quiero themselves. seguir. Sí, mi amor. Perdón. We have 1 minute. Un minuto quedamos. Creo que hasta ahí vamos a dejar. Nosotros podemos compartir a la mejor ¿verdad? Hay mucho que decir, pero hasta ahí nos quedamos. ¿Tienen preguntas? You have questions? A lo mejor, Yes. sí, hermano. Do you understand English? Yes. Just one quick question. You know, we have a lot of immigrants come over our borders in the United States. Muchos inmigrantes han cruzado la frontera a Estados Unidos. Many of those families, children were separated. We heard that children were in cages, hundreds at a time, separated from their parents, still are. I was wondering if they were more informed than I have been informed, if there's some type of assistance coming to help locate some of those children. Y muchas veces los niños estaban separados de sus padres y hasta en jaulas, cientos de niños. Está preguntando si ustedes conocen algún tipo de asistencia para estas familias que están buscando a sus hijos. Es muy Sí, complicado. en Tijuana hay una iglesia bautista que está haciendo este trabajo. In Tijuana, there's a Baptist church that's doing this work. Y no es fácil, It's not easy porque es otro gobierno, because it's another government, es otro país, it's otras another leyes. country, other laws. Entonces solamente tiene que estar ahí con las puertas abiertas. So they just need to be there with the doors open. Sí, hermano. De lo que yo sé, muchos de estos niños fueron visitando con sus familias, pero en la manera que aconteció y en la manera no hay documentación. No hay muchos nada, de ellos, claro. Muchos de esos niños están desaparecidos. Exacto. No se saben a dónde los pusieron. Exactamente. She's saying from what I've heard, many of these children have been able to reunite with their families, but there's many others who are disappeared, that we don't know where they are. There wasn't an adequate register to be able to reconnect the children with their families. Sí, sí. En nuestra experiencia a través de NCC, nos trajeron un niño hondureño In our experience through MCC, they brought us a Honduran que child sus padres estaban en Nueva York. whose parents were in New York. Nosotros en Ridley no sabíamos cómo hacer. And we in Reedley, California, didn't know Hicimos what un to poco de do. investigación So we did some investigation, y reunificamos la familia y ya el niño está en Nueva York con sus padres. and we were able to reunite the families so that they're living together in New York. Nosotros creemos, hay un canto que dice que las cosas pequeñas So there is a song that says, "The little things ayudan mucho a crear un océano. help very much to create an ocean." Si cada iglesia hiciera algo pequeño por esto, If each church does something small for this, ¿qué no podíamos hacer como iglesias? what En couldn't we conjunto. do as a broad church? Que Dios nos bendiga, May hermano. God bless us, brothers and sisters. I'm Linda Shelly. I work with Mennonite Mission Network Gracias, Virginia. as Director for Latin America. And a lot of this has been in relationship with Mennonite Mission Network, though the work in Mexico has been on their own. And in Newton with Casa Betania with Western District Conference. And Mennonite Mission Network has this booklet, Immigration and the Bible, which is a very good booklet by Daniel Carroll, and would very much encourage people to read this. It's a really significant biblical insight in understanding migration, which is throughout the biblical story. We actually brought more Spanish copies than English. I think they were kind of mixed up in the stacks or something like that. But there are both Spanish and English copies here. And if you go to our website, here's a plug for our website. In the search bar, type in Missio Dei, and it's going to get you here. Or you can type in Immigration in the Bible, Danielle Carroll, it'll get you there. And there are electronic copies, and if you want to stop by our booth, we'd be happy to take down your address if somebody wants one mailed to them. But please do come pick up the English copies we have, as well as the Spanish copies. Thank you very much. Muchas gracias.